minutos. Hablemos de la Convención Constitucional. Anoche finalizó el plazo para conformar la Comisión de Normas Transitorias de la Convención, instancia que será fundamental para la eventual implementación de la nueva Constitución después del plebiscito del 4 de septiembre. Hay constituyentes de distintos sectores que coincidieron en que el gobierno debe ser parte del proceso, aunque exigieron que cumpla su rol técnico y no político. La Comisión de Sistema de Justicia, en tanto, aprobó y envió al Pleno una norma sobre el futuro procedimiento para reformar la nueva Constitución. Y se incorpora ahí un referéndum ratificatorio. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero que todo, comenzar con información del momento, porque a esta hora la Comisión de Sistema Político sesiona y lo hace desde las 7 de la mañana con 30 minutos para votar este acuerdo al que se llegó por parte de algunos sectores para entregarle atribuciones a el nuevo Senado, a la Cámara de las a la Cámara de las Regiones y también, por supuesto, al Congreso de las Diputadas y Diputados. Y se aprobó hace algunos minutos una indicación que permite que la Cámara de las Regiones actúe como jurado cuando una acusación constitucional sea declarada procedente por el Congreso de las Diputadas y Diputados, tal y como actualmente lo hace el Senado. Recordemos que es el Senado el que define la culpabilidad del acusado en caso de que se ingrese un libelo acusatorio. Con todo, continúa la votación en sistema político. Se espera que en las próximas horas se vote las atribuciones concretas que tendrá esta Cámara de las Regiones, que por supuesto tiene que pasar al Pleno de la Convención Constitucional. Nos vamos a mantener muy pendientes respecto a ese punto. Y por otro lado, claro, ustedes lo comentaban, anoche finalizó el plazo para la inscripción de las comisiones de normas transitorias, de armonización, de preámbulo, pero por supuesto la Comisión de Normas Transitorias tiene un papel muy relevante en la implementación de la nueva Carta Fundamental en caso que ésta sea aprobada. ¿Por qué? Porque tiene una función que es darle la temporalidad a las normas que son aprobadas por el órgano constituyente y despachadas al borrador de nueva Constitución. El gobierno, recordemos, ha manifestado sus intenciones de incidir en este proceso, situación que lo confirmó el propio ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Este adelantó que estarán a disposición de la colaboración de observaciones. La presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, señaló que, si bien pueden opinar, deben respetar la autonomía del órgano constituyente. La Convención Constitucional ha sido, es y será un órgano autónomo porque es la misión que tenemos, y como todos los actores de la sociedad tienen su opinión, tienen sus sugerencias que dar, las que como siempre son bienvenidas, y desde la Convención estamos empezando a conversar cómo vamos a recibir todas esas sugerencias. Convencionales de la coalición oficialista coincidieron en que el Ejecutivo debe participar en el proceso de creación de normas transitorias. Sin embargo, señalaron que se deben limitar a cumplir con un rol técnico, no político. Así lo advirtió el constituyente y ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. Necesitamos una política de Estado que permita la progresiva y sistemática implementación de la nueva Constitución, porque no es una tarea propiamente del gobierno en tanto la coalición política elegida para la implementación de un programa, sino que el proceso constituyente es una política de Estado. Cristian Monkeberg, constituyente de Renovación Nacional, también se mostró a favor de que el Ejecutivo participe en esta última etapa de la Convención Constitucional. Coincidió en que deben aportar desde un punto de vista técnico, agregando que el Ejecutivo tiene gran responsabilidad en este proceso. Al menos que se interesen y que den sus puntos de vista. Y quizás puede ser que la Comisión de Normas Transitorias invite en algunos aspectos al gobierno para preguntarle su opinión en ciertas materias. Porque nosotros aquí se puede definir que la implementación diga A y el gobierno esté pensando en Z. Entonces tiene que haber una mínima coordinación. O acá se puede pretender que se va a implementar la Constitución de un día para otro y resulta que el gobierno no es capaz o no hay presupuesto. Están pasando cosas en la Convención Constitucional, quedan 9 semanas para que finalice el mandato y yo los quiero llevar a otro tema porque la Comisión de Sistemas de Justicia del órgano constituyente aprobó ayer y despachó al Pleno una norma que establece los criterios para llevar a cabo una reforma constitucional.
se podrá presentar a través de mensaje presidencial al Congreso por parte de parlamentarios o a través de iniciativas populares de normas, es decir, que los ciudadanos ingresen una reforma constitucional. Otro punto que se incluye en esta propuesta es que se puede convocar a un plebiscito ratificatorio cuando se impulsen reformas a materias referidas a sistema político, formas de Estado, principios constitucionales, derechos fundamentales, reforma y reemplazo de la Constitución. El coordinador de la comisión, Cristian Viera, se refirió a esto último. Tratándose de algunas materias, el quórum de aprobación es 4/7, pero tratándose de ciertas materias que son 4, reforma al sistema político, forma de Estado, el capítulo relativo a reforma a la Constitución y principios y derechos fundamentales, en ese caso hay un referendo obligatorio, se consulta a la ciudadanía. Con todo, en la propuesta que aprobamos en la comisión, ese plebiscito puede sortearse si el quórum de aprobación por parte del Congreso Nacional es de 2/3. También se establece que estas reformas constitucionales no pueden pasar a llevar los derechos fundamentales que sean reconocidos en esta Carta Fundamental en caso de que sea aprobada en el plebiscito de salida. Desde Vamos por Chile criticaron la norma argumentando que continuarán las trabas para ejecutar reformas constitucionales. Así lo afirmó la constituyente Carol Baum, quien criticó el contenido del informe despachado por la comisión. Volvemos ahora con un nuevo informe que tiene más instituciones, que no es más corto, sigue siendo maximalista y además establece las mismas trabas para poder cambiar una constitución. ¿Cómo se llevaría a cabo estos plebiscitos ratificatorios? Lo cierto es que consultando con convencionales de la Comisión de Sistemas de Justicia se dice que esto quedaría sujeto a materia de ley, la implementación de estos plebiscitos, de estos mecanismos y que finalmente se buscará establecer que estos comicios, estas elecciones sean cercanas a elecciones, por ejemplo, parlamentarias, municipales, etcétera, para ahorrar recursos, porque recordemos que existe un alto gasto a la hora de convocar a elecciones. También se aprobó que con firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, la ciudadanía, el presidente, el Congreso podrán convocar a un plebiscito para implementar una asamblea constituyente que reemplace la Constitución, y decían los convencionales que se busca establecer este mecanismo para descomprimir en caso de que existan crisis políticas. En tanto, la Comisión de Sistema Político acaba de iniciar un receso sanitario. Se espera que continúe la votación durante esta mañana respecto a este acuerdo sobre el futuro Senado. Tomás Cateri. Sí, lo que se critica, Daniela, por algunos, especialmente la derecha, es que la Constitución sería difícil de reformar. Se pone un candado, decían. Exactamente, porque si bien se baja el quórum, los quórum actuales, dependiendo de las materias, son 2/3 y 3/5, dependiendo de las materias. Se baja el quórum a 4/7, un quórum más bajo, pero está el plebiscito de salida obligatorio en varios capítulos que son muy relevantes, pero además se exige consulta indígena para muchas normas. Por lo tanto, habría muchísimas más dificultades para reformar la Constitución que viene. Y una de las críticas que se hace es que justamente lo que se discutía respecto de la Constitución de 1980 es la dificultad para ser reformada, y ahora se estaría cayendo en el mismo vicio, de distinta manera, pero con el mismo resultado. Y lo otro es que hay mucha preocupación porque, a ver, yo creo que hay cierto consenso de que la Constitución actual, uno de los aportes que hizo fue el recurso de protección. Yo creo que en eso no hay nadie o casi nadie que pueda discutirlo. Es una acción fundamental para el resguardo de las garantías constitucionales. Y resulta que se está eliminando el recurso de protección por una acción de tutela. ¿Y qué es lo que pasa con el recurso de protección? Que por las garantías constitucionales que eventualmente podrían ser vulneradas, tiene una tramitación rápida y además una tramitación con varios jueces, o sea, inmediatamente ante la Corte de Apelaciones y después ante la Corte Suprema, de tramitación rápida. Y hay toda una jurisprudencia además sobre recursos de protección. Y resulta que se cambiaría por una acción de tutela ante un juez de primera instancia y tendría que seguir todo el curso hasta llegar hasta la Corte Suprema, largo. Un juez además que está cargado de cosas, los jueces de primera instancia, difícil. O sea, en vez de aligerar la tramitación judicial, la tramitación procesal, lo que hace es alargarla. Y no se entiende por qué el cambio, cuál es la razón.
¿Se ha dado alguna explicación o no? No se ha planteado, al menos públicamente. Este artículo que tú mencionas, Tomás, plantea que todas las personas que por causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, claro, podrá concurrir por sí o cualquiera de su nombre ante un tribunal de instancia que determine la ley, el que adoptará de inmediato todas las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho. Eso fue aprobado el día de ayer por 13 votos y claro, tiene que ser todavía ratificado por el Pleno, pero se establecen hartas reformas en materia de justicia. Por ejemplo, el tema de la reforma constitucional, lo que tú mencionabas respecto a este candado que se busca crear. Ojo, también lo que ocurre con los derechos fundamentales. Se establece que no se podrán suprimir los derechos fundamentales reconocidos por la nueva Constitución. O sea, son aspectos que todavía tienen que ser ratificados por el Pleno, pero que ya están sobre la mesa. En materia de sistema político, más allá de la pausa sanitaria que están haciendo ahora, porque empezaron bastante temprano en esa sesión del Pleno, ¿ha mejorado el ambiente en algo? Lo pregunto porque es la última oportunidad que tiene de pasar, si no se va a caer finalmente ese informe, respecto a lo que hablábamos el lunes, ¿no? Que era bastante difícil. Sí, el ambiente entre las izquierdas está tranquilo, pero hoy día se generó una situación bastante tensa. De hecho, ocurrió bien temprano esta mañana. Sí. ¿Por qué? Porque la derecha reclamó, justo cuando inició la sesión, que habían indicaciones que se habían ingresado y que eran prácticamente idénticas a artículos que ya fueron rechazados por el Pleno por no alcanzar la mayoría y que por ende estaban desechados del debate constitucional. ¿Qué ocurre? Estas se ingresaron nuevamente y se iban a someter a votación. Acá se genera este reclamo, este momento tenso, y ahí es que después de un largo rato la coordinación señala que, claro, se declaran inadmisibles algunas indicaciones. Pero nuevamente surge esta tensión en la comisión porque se someten a votación indicaciones que del mismo tenor en otros artículos que deberían también haberse declarado inadmisibles. De todas formas fueron votadas y fue cuestionada el criterio ahí de la coordinación. Muchas gracias. Gracias, Buenos días. Daniela. Seguimos en contacto. Chao. A ver, pese a que la Constitución no está totalmente redactada, ya hay personas que se decantan a favor o en contra, con las normas que ya han sido aprobadas y que de seguro, o sea, van a estar en el texto que se va a proponer a la ciudadanía el 4 de septiembre. Pensando en Chile, decimos sí a la nueva Constitución. Así titularon 32 políticos y exministros de la exconcertación una carta en la que manifiestan su público apoyo al trabajo de la Convención Constitucional y en la que llaman a votar por el apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Es una carta pública que se dio a conocer en momentos en que aumenta el rechazo de las encuestas y que otros grupos han dado a conocer misivas tanto con críticas como en defensa del trabajo de la Convención. Entre los firmantes de la carta se encuentran Nicolás Eizaguirre, Alejandra Kraus, ustedes lo recordarán, exministro de Hacienda, Alejandra Kraus, que fue ministra del Trabajo, Carlos Ominami, Elia Molina, ministra de Salud, Adriana del Piano, Carmen Castillo, Francisca Vidal, Clarisa Hardy, Osvaldo Andrade, Ana Lía Uriarte, Mario Venegas, Sergio Aguiló y Jorge Insunza. En este texto destacan la participación ciudadana en el proceso y de más de 800 organizaciones sociales y territoriales en comisiones. Dicen, en definitiva, han participado en este proceso más de 2 millones de chilenas y chilenos. Es la más amplia y democrática discusión constitucional que haya existido en nuestro país, dice la carta que es firmada por estas personas. Asimismo, defienden el logro de mayorías en la aprobación de normas. El promedio de votación de las normas aprobadas ha sido de 119 votos, esto es un 77% de los integrantes de la Convención, porcentaje superior a los 2/3 exigidos por la reforma constitucional que reglamentó este proceso, dicen. Y reconocen, eso sí, que hay disposiciones que no nos gustan o que nos gustan más que otras, eso es lo textual, y redacciones que probablemente las hubiéramos abordado de manera distinta. La carta indica que todas las normas aprobadas por el Pleno respetan los principios más sustantivos y relevantes que quisiéramos como fundamentos de nuestra Carta Magna. Y entre ellos mencionan la adhesión a los derechos humanos y a su rol articulador de toda convivencia humana, la democracia como el sistema político, el cuidado y preservación del planeta en que vivimos, la igualdad esencial de todos los seres humanos, la justicia social y la justa distribución del producto del trabajo humano. Afirman también que les parece especialmente relevante el que se haya aprobado el reconocimiento y garantía de un conjunto sustantivo de derechos fundamentales, entre ellos importantes derechos sociales, como asimismo la definición
de que en nuestro país tendremos un Estado social y democrático de derecho, que nuestro país se constituye como una república solidaria y que su democracia será paritaria. Ahora, la carta da cuenta también de posturas contrapuestas dentro de la exconcertación, porque recordemos que el día lunes, en un inserto que se publicó en el diario El Mercurio, otras figuras del sector de la exconcertación aparecían firmando una declaración en la que se manifiesta preocupación por el desempeño y el desarrollo de la convención. ¿Quiénes firmaban esa carta a la que adhirieron unos 300 abogados? Estaba ahí, por ejemplo, Jimena Rincón, Ignacio y Matías Walker, Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil. En esa publicación alertaron sobre iniciativas que buscan socavar la independencia del Poder Judicial, que dividen al país en naciones y autonomías y que merman la certeza jurídica sobre la propiedad. Un párrafo textual de esa carta. Preocupa el tono ríspido, lejano a la autocrítica en discusiones que concluyen aprobando normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica que pueden producir a futuro serios vacíos o problemas graves en materia de interpretación constitucional, dicen, bregando por una carta fundamental que nos una en la construcción de un futuro de paz, unidad, trabajo y equidad. Esas aspiraciones pueden frustrarse, dicen. Pero hubo una respuesta justamente a esa carta, por eso está todo esto dividido. Otro grupo de 500 abogados firmaron una declaración cuestionando los argumentos expresados en esa carta y dice, llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones a las máximas de la experiencia, a la tradición constitucional occidental y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otros, sin detallar cuáles serían aquellas. Las serias y graves acusaciones que afirman exigen que éstas sean demostradas fundadamente ante la opinión pública. Dicen en esta misiva, que es firmada por las exministras Ana Lía Uriarte, Laura Albornoz, Alejandra Kraus y Nivia Palma, la fiscal Jimena Chong y otros destacados profesionales como Juan Pablo Hermosilla, Carlos Gajardo y Francisco Cox. El Ejecutivo anunció un instructivo después de la polémica que generó una reunión del delegado presidencial en la Araucanía, Raúl Alart, con comunidades mapuche, en la que resaltaba la necesidad de aprobar el plebiscito de salida para una nueva constitución. Parlamentarios de oposición acudieron a la Contraloría para que investigue la utilización de recursos públicos, exigiendo la renuncia de la autoridad de gobierno por proselitismo político. El aludido se defendió de esta denuncia, dijo que no le preocupa una eventual acusación constitucional en su contra. La información con Danilo Ormeño. La intervención del representante del presidente Gabriel Boric en la Araucanía quedó registrada en un video que lo muestra en un tribún frente a comunidades mapuches en Teodoro Schmidt. Allí el delegado Raúl Alart resaltó la necesidad de aprobar la nueva constitución en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Es importante ese plebiscito de salida. Puede consagrar una constitución en que estén reconocidos los pueblos originarios y el pueblo mapuche. Y tiene relevancia para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del presidente Boric. El diputado de la UDI, Henry Leal, acudió a la Contraloría para que investigue la utilización de recursos públicos y se sancione a la autoridad de gobierno. Sus pares Miguel Mellado y Andrés Joanet se sumaron a las críticas y pidieron la renuncia de Alart. Haciendo uso de recursos públicos, en nuestro juicio, en horario de trabajo, en vehículo fiscal, con recursos de todos los chilenos, hace campaña abierta por la opción del apruebo. Felicito al delegado presidencial por la fluidez, donde hace proselitismo político de una comunidad mapuche, instando a votar por una constitución que todavía no está escrita. Consultado el aludido por la denuncia, este se defendió negando proselitismo político y asegurando que no le preocupa una eventual acusación constitucional, como ya lo deslizó la oposición. Nosotros estuvimos en el marco de una conversación necesaria y de acercamientos con comunidades indígenas y en ese marco nos hemos pero abiertamente desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Van a acusar constitucionalmente algunos diputados de oposición? En esa reunión. ¿Le preocupa eso? No me preocupa. ¿Va a seguir haciendo proselitismo como dice la oposición? No hubo nada de proselitismo. Esta avalancha de críticas que generó el video obligó al ministro de la Secretaría General de Gobierno, Giorgio Jackson, a anunciar un instructivo para regular las acciones de las autoridades frente al plebiscito. Vamos a tener lo antes posible, porque nos han pedido acelerarlo, un instructivo en el que podamos explicitar a todas las y los funcionarios públicos cuál es el rol que les compete en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente al instructivo del gobierno, la Contraloría también prepara un documento similar donde se fijarán los límites que tendrán las autoridades para actuar frente al proceso eleccionario. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre antes de un proceso eleccionario, la Contraloría evacua un instructivo para fijar los límites de lo que puede o no hacer las autoridades y funcionarios públicos, principalmente en lo que se refiere a incitar el voto o bien disponer de recursos públicos para promover una opción determinada. Esto lo hacen 2 o un mes antes del proceso eleccionario. Pero para el plebiscito de salida sobre la nueva Constitución, para el 4 de septiembre, se fijó otro criterio. En la Contraloría están conscientes que el debate público en torno a la Convención Constitucional se adelantó, por lo que decidieron rayar la cancha de entrada. Las últimas intervenciones públicas de las autoridades de gobierno en torno al plebiscito están siendo observadas por la Contraloría y el propio presidente y sus ministros han señalado que no serían neutrales y que quieren una nueva Constitución para Chile, situación que estaría al límite de lo que el ente Contralor ha señalado en sus últimos dictámenes en la materia. Ayer el propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, anunció que el Ejecutivo realizará su propio instructivo para regular el actuar de funcionarios públicos durante la campaña legal de plebiscito de salida que comienza el próximo 5 de julio. Vamos a tener lo antes posible, porque nos han pedido acelerarlo, un instructivo en el que podamos explicitar a todas las y los funcionarios públicos cuál es el rol que les compete en el ejercicio de sus funciones, dijo Jackson. Había muchas dudas respecto de cuál es el rol que los distintos funcionarios de gobierno deben cumplir a la hora de que se establezca la campaña que se inicia posterior a la entrega del texto, dijo también. Siempre primeros en informar. Radiograma. Faltan 6 minutos para las 10 de la mañana. El presidente Gabriel Boric nombró a las abogadas Nancy Yáñez y Daniela Marzi como nuevas ministras del Tribunal Constitucional, siendo la primera vez que 2 mujeres son respaldadas por el Ejecutivo al mismo tiempo. Con los cupos de Iván Aróstica y María Luisa Abram ya ocupados, la incógnita continúa por los 2/3 que necesitarán en el Senado la abogada de la Democracia Cristiana, Alejandra Precht, y el exdiputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. El informe es de Gonzalo Holguín. El presidente de la República, Gabriel Boric, nombró a las abogadas y académicas Nancy Yáñez y Daniela Marzi como las ministras del Tribunal Constitucional designadas por el Ejecutivo y que llenan la vacante que dejaron Iván Aróstica y María Luisa Abram. Mediante un comunicado, el Ejecutivo destacó que es primera vez en la historia que 2 mujeres son nombradas por designación presidencial al mismo tiempo y precisaron que Nancy Yáñez, abogada de la Universidad de Chile, se desempeña como directora del Centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios. En el caso de Daniela Marzi, abogada de la Universidad de Valparaíso, la respalda una amplia trayectoria en Derecho del Trabajo. La diputada oficialista de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Catalina Pérez, calificó como una buena señal este nombramiento. Creo que es una muy buena señal que por primera vez en la historia un mandatario elija a 2 mujeres de manera simultánea para integrar el Tribunal Constitucional. Se valora la trayectoria y la experiencia en el mundo académico de ambas, quienes pondrán a disposición sus conocimientos para enriquecer las discusiones que se den en el tribunal. Con estos cupos llenados, los ojos miran al próximo martes, día en que la Comisión de Constitución del Senado escuchará en audiencia a la abogada de Alejandra Precht y al exdiputado de RN, Gonzalo Fuenzalida, antes de emitir un informe a sala. El presidente de la comisión, Matías Walker, explicó el procedimiento. Pero es muy importante que ellos puedan explicar en la comisión cuáles son sus planteamientos, someterse a las inquietudes, a las preguntas. La Comisión de Constitución no tiene que votar respecto a este nombramiento, es una facultad privativa de la sala del Senado. Nosotros lo que hacemos a partir de esta audiencia es un informe. Ya es conocido que la tardanza de un mes en votar por estos nombres en el Senado se debe al desacuerdo entre la UDI y Renovación Nacional por la nominación de Gonzalo Fuenzalida. En estas tiendas hay hermetismo total. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestiona con extrañeza la tardanza. Una dupla de Precht Fuenzalida, la que tiene que votar si es indisoluble esa dupla, que es la que viene aprobada por la Cámara de Diputados. Si hay dudas en algún sector, habrá que verlo, pero no hay una razón que impida que esto se vote lo más pronto posible, porque ya ha pasado 4 semanas desde que la Cámara de Diputados despachó. Se espera que durante la próxima semana el informe de comisión llegue a la sala de la Cámara Alta, en donde los nombres de Fuenzalida y Precht pondrán a prueba las conversaciones de la oposición, necesitando 2/3, 33 votos de los 50 senadores para ser nombrados ministros del Tribunal